Bueno, buenos días, ¿no? Sé que es un poco incómodo, pero bueno, dicen que en la vida es como a uno le toca, no como quiere, ¿no? Entonces tomémoslo con beneplácito. Y yo vine realmente en primer lugar por la cadena de afectos que nos ha unido durante tantos años en la vida. Unos entenderán más esos que otros, pero realmente, primero pues quisiera decir que no soy historiador. No soy historiador y dos, no soy escritor, pero soy un hombre dedicado a la investigación, pero la investigación social, a pesar de haber sido matemático. Ya se me olvidó sumar, pero bueno. Pero la matemática me dio una capacidad descriptiva que luego a través de la investigación social, ahora para mí toda la investigación es social, ¿no? Entonces, porque las matemáticas es una ciencia social. Eso son a veces despropósitos que inventan los científicos llamados de las ciencias exactas que no sabemos dónde quedan. Entonces, este libro es el resultado más de un proceso de vida, de un proyecto de vida. No es que yo haya recibido inspiración de los altos ángeles y querubines, sino que realmente, finalmente yo lo que rescato aquí es una historia de más de 40 años, que comienza a los 22 años, cuando se me asigna una tarea. Éramos muchachos y muchachas que pensábamos que Colombia necesitaba un cambio. Es posible que ese cambio se esté construyendo en estos momentos, pero el cambio depende de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Entonces, el asunto es que yo me dedicaba a la cartografía, a hacer mapas, y venía a hacer unos mapas en el Pacífico y me mandaron a hacer un mapa desde lo que se conoce como del Magdalena Medio, que se decidió comenzaría desde Melgar hasta Bocas de Ceniza. Yo me fui con 4 amigos y 2 amigas y llegamos a un pueblo que se llamaba Mariquita, donde habían unos mangos deliciosos. Pueblo muy extraño, con una plaza muy grande. Por la noche yo me fui a comer empanadas de esos puestos de fritanga colombianos, y estaba allí y vi una casa muy extraña al frente, una casa amarillenta, con un bombillo medio estrafalario, y pregunté, ¿ahí qué queda? ¿Qué es eso? Y me dijo una señora que vendía las empanadas, esa es la casa de la expedición botánica. Y yo, uy, ¿cómo así? La casa de la expedición botánica. Y me dijo, sí, eso es del sabio Mutis, y ahí se hizo la expedición botánica, que tuvo su sede en Mariquita. Y yo, ¿cómo así? ¿Y ahí qué pasó? Entonces ella me dice, lo más importante es que esa casa está ligada a personas de Mariquita que trabajaron ahí, entre ellas una mujer, una niña que se llamó Carlota Armero, que fue fusilada a los 18 años por los españoles por negarse a amoríos con el general Bernate. Yo me fui a dormir, al otro día madrugué a conocer la casa de la expedición botánica en ruinas, el jardín botánico de Mutis, ahí está la casita todavía, y miré eso y me llamó la atención, pero me llamó la atención que la señora dijo que ella era una prima lejana en 3º o 4º grado de Carlota Armero. Yo me fui, continué mi viaje y continué pensando en eso. 2 años después en Bogotá, en una biblioteca, investigando algo, porque me llamaba la atención cómo las mujeres habían estado dedicadas a los mecanismos de seguridad, es decir, cómo las mujeres habían logrado formar las mejores redes de espionaje, cómo habían logrado infiltrar, porque en una sociedad patriarcal, como una característica, los hombres son altamente vulnerables a las seducciones femeninas, y eso fue aprovechado desde Dalila, ¿recuerdan? De Esther y Dalila, cuando logran el problema con Sansón, ¿cierto? Y esto va a tener una repercusión muy interesante. Y luego yo viajo a Centroamérica. Ahí conozco 2 mujeres que en estos días le decía Amparo, esta mañana creo. Una era Nora Astorga. Nora Astorga fue la embajadora del Frente Sandinista en las Naciones Unidas, vetada por el gobierno norteamericano porque se le acusaba de matar a un alto general somocista en un motel en Managua. Y ahí conocí a Ana María o Amélida, la comandante del Frente Farabundo Martí, que fue asesinada en
en Managua y se generó una cantidad de problemas muy complicados, pero ellas dos tenían las conversas con ellas y con una gran amiga, Tila Uribe, giraban en torno a cuál era el papel de la mujer en la revolución. Estábamos en Nicaragua, había una revolución y había una trifulca de contradicciones entre los hombres y las mujeres, ¿cierto? Porque ya las mujeres no era solamente la esposa, ni la compañera, ni la novia, sino que era una mujer que andaba con una 45 en la cintura, ¿cierto? Entonces ya las voces tenían que ser más pasitas, ¿cierto? Pero había unas contradicciones muy grandes por el hogar, por el papel. Y eso me lleva luego a México y a otros lugares a ver cómo, por ejemplo, siempre, si ustedes recuerdan, el escuadrón ruso de las brujas voladoras, unas mujeres que se organizaron y a través de planeadores volaban todos los cuarteles nazis y Hitler llegó a pagar una de las mayores recompensas por ellas. Todo esto lo fui configurando y volví, pasaron muchos años, yo registré esto, porque mi papel era escribir, mi intención era escribir el papel de las mujeres negras en la guerra de independencia. Todavía estoy con esa deuda, pero es que no hay documentación. Esta es una historia que el doctor Cuellar y la gente de la academia, los miembros decían, la historia de este país hay que reescribirla. Hay que reescribirla porque antes del 20 de julio en Bogotá estuvo el 3 de julio aquí en Cali. Y una historia centralista siempre ha partido de desconocer las provincias. Ese gran cambio debe llevar a un reconocimiento de lo local. Y es efectivamente ese trabajo que va a permitirme regresar años después a Mariquita, a través que soy profesor del doctorado de la Universidad de Manizales y Amparo estaba en ese momento en Alemania. Entonces yo andaba desocupado y decidirme una semana antes de clase y seguir derecho hasta Mariquita y Aguaudas a recordar ese problema que yo tenía de escribir. Ahí consulté, me encontré con la gente de Mariquita, del centro histórico, me llevaron, el hombre que escribe el prólogo me lleva a conocer los lugares donde fue fusilada Carlota Armero. Y a raíz de ahí yo saco unos documentos, Ave María, y el whisky, hermano. Aló. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, recojo la documentación y regreso a dictar la clase al doctorado y vengo a Cali. Organizo todos mis papeles, yo guardé papeles de hace 40 años, que manía esos papeles, viajaron por todos pedacitos de papel feos, fichas de obra, fichas de trabajo, bitácoras, saco todo eso y a los 10 días comienza la pandemia. Entonces, ¿qué? Pues tocó escribirlo de largo, ¿cierto? Y realmente hay como un demonio o algo muy hermoso que se introduce una vez arranca, que no se puede parar, ¿no? Y eso lo terminé de escribir y realmente después de eso me queda la satisfacción de haber recuperado una parte del papel de las mujeres en la historia. Sigue pendiente el papel de las mujeres negras, porque miren, esa lucha de independencia, con mucho respeto, no fue más que el enfrentamiento entre pueblo colombiano, hombres, mujeres, indígenas, negros y campesinos, dirigidos por una élite española y una élite criolla. Y los muertos lo puso siempre la gente del pueblo. Esas han sido las características de las guerras. Entonces, de esto quiero recuperar esa primera historia de Carlota Armero, donde ella conoce a Policarpa Salabarrieta, porque lo que se queda en la historia de que es una mujer y una historia de amor. Aquí siempre las mujeres terminan es como las amantes, así como decía Manuelita, yo no soy la amante de Bolívar. ¿Sí? Él no es mi amante, yo soy la amante de él, porque yo soy la casada, él es viudo, ¿sí? Entonces, mujeres como estas van a conformar un grupo que a mí me impresiona, porque ahora que se habla del papel de los jóvenes en la guerra, eran mujeres entre los 10 y los 22 años, eran niñas, ¿sí? Cuando el 20 de julio la Pola tenía 10 años, ¿sí?
Entonces, ellas se conocen y comienzan a construir una red porque Policarpa había estado el 20 de julio y había conocido a los hermanos Almeida, unos santanderianos que van a formar la guerrilla liberal, la guerrilla de los Almeida, perdón, que eran de corte liberal en El Socorro y en toda la parte del Santander, básicamente en Cundinamarca, en Machetá. ¿Y qué va a pasar? Ella comienza como estafeta de las fuerzas federalistas y centralistas y se va mucho con Antonio Nariño. Cuando Antonio Nariño triunfa, ella ya ha tenido una experiencia y comienza a conformar. Llegó Estefanía, se las presento. Qué pena hacer este corte. Hola, Estefanía es una gran amiga que vino a ser de un gran amigo, Rómulo Jaramillo, que es la pintora de los cuadros, porque era muy tenaz, un hombre que escribiera un libro sobre mujeres y no estuviera la participación de la mujer. Ella es estudiante de Bellas Artes y trajo los dibujos originales que están en el libro, igual que la persona que lo diseñó, que diseñó el libro, que no pudo venir porque está trabajando, Laura Muñoz. Esto fue muy hermoso porque yo le conté esta historia, como la estoy contando a ustedes, a Estefanía, y ella comenzó a construir toda la historia, porque es que no hay fotos de ese tiempo. ¿Y por qué quería yo reconstruir esta historia? Mire, con fotos. Porque voy a volver a la historia de la red. A Antonio Nariño le preocupaba mucho que Fernando VII, los franceses habían sido derrotados y habían vuelto a retomar el trono, y la preocupación de ellos era la reconquista de América otra vez. Y el único que se la pillaba era Antonio Nariño. Y dijo, hay que constituir redes, hay que prepararnos porque viene la invasión. Pocos hicieron caso. Y esa tarea se la dan a Policarpa Salabarrieta. Ella viaja a Guadas, donde tiene a su esta, va a Mariquita, ahí se conoce, se había conocido con una historia que raya en la ficción, que es entre Alejo Sabarain y Policarpa Salabarrieta. Dicen que la historia no existió, que sí existió, las telenovelas hicieron barbaridades con eso, pero hay 3 tomos del general Reyes, que son las memorias del general Reyes. Lopecito, como le decía la Pola, Lopecitos era uno de los cuadros que ella había formado ahí para que lo acompañara, y era un muchacho que va simpatizando con la revolución y trabaja con Viviano, el hermano de la Pola, y Alejo Sabarain son presos en Popayán. Cuando ellos regresan a Bogotá, se incorporan a la red que había formado la Pola. Y la Pola comienza a construir con todas estas mujeres una red muy impresionante. ¿Por qué? Porque en Mariquita estaba la sede de la Expedición Botánica y ellas se dan cuenta que es una cobertura muy buena. Miren que donde hay conocimiento punta, donde hay conocimiento de los territorios, donde se construyen inventarios, por sí la gente se vuelve revolucionaria. Revolucionaria en el mejor sentido de transformar, porque cuando un pueblo conoce sus recursos naturales, sabe lo que hay que defender. Y eran mujeres de la Expedición Botánica las que forman eso. Ahí está Viviana Talero, Estefanía Linares, que va a ser la mano derecha de Policarpa. Y ellas constituyen una red que a mí me impresiona, porque es la primera vez que encuentro en Colombia la palabra célula. Y Policarpa establece células, porque la historia de ella es la de bueno, por salvar la patria, ¿cierto? Y nada más, ¿cierto? Entonces, Policarpa constituye esa red por células y decide que hay 3 formas de penetrar al enemigo. La primera es que hay que irse a hacer escuchas, a trabajar en las casas de los españoles y a ver quién simpatiza con el movimiento y quién los puede atacar. La segunda es que tienen que formar redes, óigase bien, redes de células que permitan el escape de las cárceles, ¿sí? Y 3, tienen que permitir una red que permite conectar el centro con los llanos orientales donde está Santander con las tropas. Se dice que esta información para Santander y el Ejército Libertador fue decisiva. Eso no figura en la historia de Colombia, por lo menos oficialmente. Hay que esculcar mucho en eso. Y cuando hacen la red, comienzan realmente los mecanismos con que se reúnen, que son muy simpáticos. Ustedes lo leerán, por ejemplo, en un restaurante que llama La Puerta Falsa, que creo que todavía existe en Bogotá. Ellas van ahí, que era una fritanguería, vendían golosinas y pan y chocolate. Ellos llegan allí
y comienzan a construir unas pistas muy simpáticas, como si el chocolate estaba muy caliente, ellas sabían que no había problema, pero si el chocolate estaba un poco frío y se lo podían tomar rápidamente, dirían que tenían que salir rápido de ahí, y comienza a establecer una serie de mecanismos, por ejemplo, de mensajes secretos, de mensajes cifrados en clave, inclusive en latín, y formados con velas y limón, y cómo se establece todo eso en una isla que llama Acciones de Buenas Cristianas, que está en latín y son letanías, donde en cada párrafo asignaba a cada célula o a cada grupo de mujeres, para que no sea tan violento, a cada grupo de mujeres asignaba sus tareas, y estas mujeres son encargadas de conseguir pólvora, pero en grandes cantidades, de conseguir los contactos, de establecer eso. Y se va a dar algo muy fuerte, que cuando viene la Armada, que se dan cuenta que fue la más grande fuerza expedicionaria que había cruzado el Atlántico. Es decir, aquí no vinieron con 3 personas, vinieron con una cantidad de gente a acabar con todo. Y van entrando por el Magdalena, llegan a Mariquita, ahí se va a dar una cosa muy bonita de un pesebre, yo no sé cuántos litros queda, de un pesebre, porque está esta mujer, Carlota Armero, está allí, y a ella le encantaba hacer pesebres, pero hace un pesebre que la mamá la regaña, porque el pesebre eran los pobres, los soldados degollando gente local, los animales saqueados, porque ustedes saben que en las minas de oro y de plata fueron altamente saqueadas por los españoles, inclusive había un túnel que iba muchos kilómetros y por ahí sacaban todo. Entonces allí ella hace ese pesebre, y la mamá le dice que por qué ponen los españoles, dice porque realmente el pesebre, está toda la historia, ahí se cuenta en el libro, toda la historia del pesebre, cómo lo hace San Francisco de Asís, como una representación viva, que es último pesebre. Entonces por eso alguna vez Amparo me preguntó cuando nos conocimos, que yo por qué hacía el pesebre, pero cuando se acercó vio el pesebre muy raro, porque habían guerrilleros, paramilitares, gente robando, también habían iglesias. Yo le decía porque el pesebre es eso. El pesebre es la construcción de un imaginario social que hemos perdido por la camandulería, pero las dos cosas se pueden conjugar. Y efectivamente esa historia del pesebre a mí me conmovió, pero esa fiesta de Mariquita, que es la primera provincia que independiza, dura muy poco, porque se la toman, acaban con todo, matan a todo el mundo, y allí el general Bernate va a decirle a esta jovencita que como no accede a sus caprichos, la manda a fusilar, porque ella le demuestra ante toda la gente que uno de sus poemas era un plagio de un poema de la Virgen María, y se lo hizo en público, y el tipo la hace matar porque no se podía hablar contra los hombres, ni contra los representantes de Dios, ni contra los representantes del rey, y la matan de la manera más así. Va a pasar que Policarpo organiza sus cosas, y yo quería mencionar la segunda. Ella logra establecer un mecanismo de seguridad que se va a romper cuando llegan los hombres, y no es una acusación contra los hombres, cuando llega el compañero, ella entre comillas, su amante, su amigo, Sabarain, ellos se reúnen y ella le da un listado para que lleve a los llanos orientales, pero ese listado tenía que ver con todos los contactos del movimiento independentista y los espías españoles, porque los espías también habían infiltrado, como siempre, habían infiltrado también las fuerzas de Bolívar y de Nariño y Santander. Allí va a pasar que hay un nombre que quiero mencionar el nombre de él, el sargento Iglesias. Es un español que Sámano contrata, le asigna la tarea de encontrar a Policarpo Zabarrieta, porque dicen que era un mito, que ya no existía. Cuando se dan cuenta, los hermanos Almeida estaban reunidos en una finca y los meten presos. Y la tarea que le dan a ella es que hay que sacarlos de la cárcel. Y una de las fugas más espectaculares que yo he leído es la que planea ella con Viviana Talero y con se me fue el nombre, que nunca me van los nombres, con Estefanía Linares, que es la mano derecha. Estefanía planifican cómo a través de la expedición botánica se disfrazan y entran con unas naranjas donde llevan oro para sobornar a los guardias, y llevan los uniformes. Eso me hace acordar años más tarde de una cosa: llevan los uniformes y ellos dos salen con esos uniformes caminando tranquilamente con los guardias, y así salen de la cárcel los tres, Neira y los hermanos Almeida, Ambrosio y Vicente. Los llevan a Machetá. Ahí ellos salen, se visten de la expedición botánica, atraviesan y allí forman la guerrilla de los Almeidas, que derrota tantas veces a los españoles. Pero como eran pocos, les toca huir, y las cosas que hacen los españoles son bárbaras para reprimir esto.
va a pasar que uno de los soldados, ella habían infiltrado el batallón Numancia porque querían que una de las tareas era que la rey hiciera que soldados españoles del ejército español, que eran casi de acá, se pasaran a la rebelión, al ejército libertador, y están en eso convenciendo a los soldados, y ella usa un nombre que es Gregoria Apolinar. El sargento Iglesias no ha podido conseguir datos sobre ella hasta que un día le dice que ha visto una joven con un chal muy bonito que siempre habla con los soldados, y un soldado dice que ella los trata de convencer de que abandonen el ejército. A raíz de eso el sargento Iglesias comienza a seguir la pista por el chal. Miren, por eso yo quería las pinturas por el chal, y dice que es muy raro que una mujer use un chal tan fino. Esos chal los tejían en el taller de costura de la señora Andrea Ricaute, una dama prestigiosa de la sociedad, y él comienza a hacerle el seguimiento a todos los talleres y hace un retrato hablado de Policarpa Salabarrieta, pero cuando va a los talleres dicen, ella no se llama Gregoria, no, es una mujer parecida, pero se llama Gregoria Apolinaria, entonces ya no es. Y entonces el tipo dice, ya no pregunten por Policarpa Salabarrieta, no pregunten por la Pola, ellos no saben qué era, pregunten por Gregoria Apolinaria, y comienzan a preguntar y no pueden. Pero a raíz de eso la logran ubicar en un taller, logran ubicar a Andrea Ricaute, y exactamente cuando Policarpa se da, reúne la red y hace el cuadro, si lo puedes mostrar, Estefanía, de la última cena. Sí, de la última cena, que nos los puedes describir ahí en un minuto, Andrea. Hola a todos, mi nombre es Andrea Estefanía, yo soy estudiante de Bellas Artes. Pues es la verdad un honor que Nacho me invitara a ser parte de este proyecto. Fue una experiencia muy bonita y enriquecedora, porque fue como la construcción de una historia que no ha sido contada a lo largo, pues, de la historia colombiana. En los colegios uno no ve esto, o sea, yo salí del colegio y no conocía pues esta historia, además del género femenino, como que también hicimos parte. Y entonces reconstruir una imagen que casi no hay información, no hay fotografías en ese tiempo, entonces era como reunirme con Nacho y hablar como, bueno, qué hay ahí, investigar sobre cuál era la vestimenta, la estética. Entonces fue como construir esas mujeres que no tenían rostro, pero que Nacho iba también contándome, entonces como que en conjunto se fue como construyendo esto. Y bueno, con esas palabras tan bonitas del libro, como que yo también me inspiraba a crear esto. Entonces como ese momento que se construyó en ese pasado y ahora en el futuro. Entonces como que con los lápices y todo, esa escena es como eso es vincular a esta joven que pinchen. Y bueno, entonces la verdad fue muchas gracias. Eso le dio cierta frescura a esto, ¿no? Entonces, finalmente este sargento Iglesias, con un cabo Torneros que era terrible, y el granadero y un granadero español logran apresar a la Pola, ¿cierto? Cuando venía la última cena, que ella es la que hace para decirle a toda la gente de la red que se tenían que ir, y le piden a la Pola que se vaya, y ella no dice que ella tiene tiempo todavía para irse. Es un error que comete a veces las personas, y retrasa la ida. Esa ida hace que detengan a Alejo Sabarín y todos los que llevaban los documentos a los llanos, y van a encontrar la firma de ella que está en el libro La Pola. Ella firmaba La Pola, tal, y con una rayita, y se dan cuenta que con eso está firmado, y es la misma firma que hay en la cárcel. Entonces a raíz de ahí la vinculan, y ella al final confiesa para salvar a Ricaute, ¿cierto? A la señora Ricaute, que la había protegido. Y efectivamente, finalmente la Pola es condenada en un consejo de guerra extra rápido, pues. El consejo de guerra funciona muy bien, y quisiera ver el otro cuadro, porque cuando la llevan a ella le hacen de todo, y al hermano le meten 200 azotes, y él no habla. Al final sueltan al niño por su valentía, a Viviano, pero ella queda presa con los otros. Y allí es donde va a sufrir mucho
nuestro querido amigo, el general José Hilario López, porque José Hilario, mostrémosle a las personas, porque José Hilario López es apresado con Alejo Sabraín en Popayán y lo castigan prestando servicio en el ejército español. Y cuando llega a esa cárcel, el Colegio del Rosario, que es el que elige Sámano, él está allí cuando llega a Policarpa Salaria Tito y él los conoce y es su amiga de la infancia y no sabe qué hacer. Le pide el favor al comandante, que es un cubano, que lo releve de su mando porque su fusil está trabado. Si no, él le había tocado fusilar. El cubano es muy chévere con él y le dice: es que es amiga tuya. Se dice: sí, pero es una amiga. Dice: no, tranquilo, quítate de ahí, y por eso se salva él de fusilar. José Hilario relata esto en las memorias que escribe después, que deberían leerse, porque con José Hilario va a pasar algo muy hermoso, que es con lo que yo redondeo la historia. Cuando años después, yo no sabía cómo terminar la historia, y años después me doy cuenta que José Hilario va como delegado ante el Papa a Roma y se pone a charlar con él. Ya sabía italiano, se pone a charlar con él y el Papa le pregunta: caro amigo, caro general, ¿cuál es el recuerdo más duro que tú tienes de la guerra? ¿Qué producen las guerras? Me llama la atención ese país, Colombia. Por ahí he visto unos mapas y dice: mira, lo más duro para mí, ¿qué es lo que más te impactó? Dice dos cosas. Uno, cuando nosotros teníamos una mujer esclavizada negra que nos había dejado nuestros padres. Cuando yo me voy al ejército, mis hermanos quedaban solo con ella, y ella, lavando ropa y trabajando, logra mantenerlos y educarlos. En 1823, cuando regreso, imaginen tantos años, me doy cuenta que mis hermanos están bien gracias a ella, ¿sí? Y en ese momento le doy la libertad y la declaro mi madre. Ese es un hecho, porque José Hilario, y no digo que sea el único, va a ser el hombre que firma la libertad, la ley contra los esclavos, pues que no sé si se ha cumplido, pero bueno, por lo menos la firma. Entonces, allí ese hecho es muy bonito, porque el segundo hecho que me impacta dice: la muerte fundamentalmente de la Pola, una mujer muy joven, pero no de ella, de más de 300 mujeres, menos de 22 años, que todas fueron fusiladas de la manera más arbitraria y más absurda, porque fue declarada que toda mujer de menos de 20 años era sospechosa. Y miren, de eso no hay mucho en la historia de Colombia, de eso no hay libro, porque es la historia escrita por una sociedad patriarcal. Entonces allí hay que complementar esa historia realmente con eso. Yo quisiera, se acabó el tiempo, bueno, quisiera terminar con el último fragmento. Me demoro un minuto y se acabó esto. Voy a mirar lo de Carlota, eso lo va a gastar un amigo mío. Este es el fallo contra Carlota Armero. El fallo no se hizo esperar. Carlota Armero ha sido hallada culpable. Será fusilada la mañana del 28 de mayo de 1816 a las 10:30 en la plaza central del pueblo como escarmiento para herejes, conspiradores y tergiversadoras del nacimiento de Jesús de Belén, ofensas contra la corona, su rey y un general representante del representante de Dios en la tierra, quien reúne todas las cualidades que solo un hombre puede tener y han sido negadas por mandato divino a la naturaleza femenina, que está para servir, agradar y obedecer las órdenes de todo hombre sobre la faz de la tierra. Comunícase y cúmplase. Y la mamá recuerda: pasaron exactamente 60 eternos segundos, tiempo que tardó la madre para recorrer los 18 años de la vida de Carlota Armero, aquella mañana de mayo de 1816, mientras el cuerpo se desplomaba lentamente a la tierra. Después de la descarga de fusilería, en medio de los espasmos y convulsiones de la muerte, el general español Bernate secaba sus manos temblorosas, el sudor copioso de su frente, gritándole en la cara a la madre de mirada profunda y fría: se ha hecho justicia por la afrenta que he sufrido. No se puede desairar un general, un soldado real, y mucho menos un hombre de Dios. La madre de Carlota Armero avanzó hasta quedar a escasos centímetros de la cara del general Bernate y le respondió con voz firme que retumbó en la plaza: la sociedad que usted dice representar, esa corona y ese rey, nunca han otorgado derechos a las mujeres, y peor aún, ese Dios que usted invoca se ha usado siempre para discriminar. Pero yo llevaré en mi corazón el orgullo de una hija que no doblegó el corazón ni el cuerpo a su corona, su rey y su Dios.
Ella murió llena de dignidad y usted es un pelele tembloroso que sabe que ni su rey, ni su Dios, ni sus títulos podrán borrar de sus recuerdos la miseria de su acción. Y agregó, yo lo sentencio en nombre de mi Dios a vagar como alma en pena con la humillación en cada poro de su cuerpo por los siglos de los siglos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. El libro del cual acabamos de leer, ¿Ah? como dice, lleva páginas en la historia. Agradecemos a su autor, Chancuco. Arnaldo Ríos. También agradecemos a la compañía de Luis Antonio, de María Fernanda y Amparo por permitirnos reflexionar sobre este maravilloso libro. Un aplauso aquí para... Gracias por venir. Que no salía el sol y se lavaron las manos y mejillas de mi amor. Me están echando aquí. Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara bella se ponían a jugar.